Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a la primera de las presentaciones en PowerPoint del módulo 5, en el que nos vamos a dedicar a revisar los apoyos para la adaptación de entornos a las personas con TEA. Como ya sabéis, porque lo habéis podido ver en la guía didáctica, entre los objetivos que nos planteamos en este módulo están valorar, por un lado, las necesidades de apoyo y de organización ambiental para las personas con TEA y luego ya profundizar en herramientas, en los principios de la estructuración ambiental y de la organización de entornos que puedan ayudar a las personas con TEA a desenvolverse con la mayor de las autonomías. Pues bien, en esta primera presentación queremos hablar un poco de cuáles son las necesidades de apoyo de las personas con TEA y cómo podemos valorar el perfil de estas personas teniendo en cuenta las herramientas sencillas que podamos referenciar en el corto espacio de tiempo que tenemos en la presentación. Por lo tanto, vamos a empezar hablando un poco de las personas con TEA y lo que sabemos de su comprensión del entorno, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de forma muy genérica y que las particularidades individuales van a ser muy amplias. Por lo tanto, de una forma un poco genérica, podríamos plantearnos que el objetivo de este módulo es tratar de ver el mundo como lo ven las personas con TEA. Es cierto que hemos organizado toda nuestra cultura, sociedad, etcétera, basándonos en una forma de percepción de la realidad y probablemente las personas con TEA, todo lo genéricamente que podamos hablar de personas con TEA, dada su enorme heterogeneidad, no van a ver el mundo de la misma forma de la que lo estamos viendo el resto. ¿Y cuál sería, por tanto, ese perfil prototípico, esos rasgos genéricos con los que podemos definir la forma de ver el mundo de las personas con TEA? Pues vamos a pararnos. Siguiendo a distintos autores, están recopiladas en esta transparencia cuáles serían esos estilos de aprendizaje de las personas con TEA, qué necesidades, que están mayoritariamente, claro, relacionadas con aquellas áreas de la tríada de los TEA que más les afectan, ¿no? Por parte de Messi, Bowlby y Hawley, podríamos señalar aspectos como la cognición visual, la comunicación, la interacción social, la imaginación, flexibilidad de pensamiento, capacidad de atención, seguimiento de secuencias, organización, planificación, resolución de problemas, motivación, etc. Jordan y Powell hacen una clasificación similar en algunos aspectos: la percepción sensorial, la atención, la memoria, la solución de problemas, el lenguaje, la imitación, el juego simbólico, la motivación, la secuencia, problemas asociados y la cognición social. Y por otro lado, Theo Peters nos habla del significado, de la comunicación, de las interacciones sociales y de la imaginación. Todas estas áreas serían aquellos puntos en los que las personas con TEA tienen pues, probablemente mayores necesidades de apoyo. De los aspectos sociales, comunicativos o de imaginación, o ya lo habéis visto en otros módulos o lo veréis, con lo cual vamos a centrarnos en otras áreas. Una de las áreas en las que probablemente más peso tengan las dificultades de las personas con TEA en relación a la adaptación de los entornos sea el área de la función ejecutiva. Ya sé que habéis visto la función ejecutiva y que sabéis perfectamente que incluye los problemas en conciencia de meta, anticipación, flexibilidad, autorregulación, pero estos aspectos son cruciales a la hora de adaptarnos a los distintos contextos. Concretando más, hablamos de problemas con la organización, la secuenciación, problemas para integrar información múltiple, para atender a la tarea inmediata, por ejemplo, y el resultado deseado, la atención dual, problemas a la hora de secuenciar, problemas para autoorganizarse, pero por supuesto se siente mucho más cómodo cuando siguen un sistema estructurado. Todo esto genera en estas personas la necesidad de que el ambiente sea predictible, que todo todo tiene que estar perfecto, supone que todo esté como se entendió la primera vez, y que los comportamientos repetitivos no son más que un mecanismo de defensa entre la ansiedad y la confusión que le genera el entorno. Las secuencias son problemáticas no por el hecho de seguirlas, sino porque parece que lo característico es que no saben abstraer cuál es el principio, la regla en la que se basa la secuencia. Se puede imitar, pero no ampliar.
Aquellas personas con TEA, por ejemplo, con mayores niveles de autonomía, pueden producir patrones y secuencias propias que manifiestan estos principios de secuencia, pero siguen teniendo problemas comparativamente al analizar las secuencias de otros, ¿no? Independientemente de la función ejecutiva a nivel de problemas de, por ejemplo, memoria, no estamos hablando de problemas de un déficit general, sino del modo en el que los hechos se almacenan y se recuerdan, ¿no? Buena memoria episódica de asociación de hechos a personas, contextos concretos, etcétera. Y luego sobre la motivación, pues frecuente encontrar ausencia de motivación hacia el logro, hacia la motivación social. Esto no es que la persona no tenga conducta automotivadora, pero todo esto pues conforma un perfil sobre los que veremos pues algunas ideas de intervención. Sin afán exhaustivo, por supuesto, estas son algunas de las posibles ideas a la hora de intervenir sobre estos aspectos, entre las cuales pues, destacamos un poco más aquellas que tienen más relación con la adaptación del entorno. Si tengo problemas a la hora de la secuenciación, pues vamos a trabajar el establecimiento de la secuencia en un contexto que sea lo más significativo posible, permitir a la persona ciertas oportunidades para reflexionar sobre secuencias nuevas, predecir secuencias a partir de la que los precede, ayuda por supuesto a la hora de la estructura de la secuenciación del contexto, hacer que este sea pues como a las personas con TEA se sienten cómodas, que sea predecible y que sea comprensible. Por supuesto el apoyo en todos los contextos, el apoyo a la generalización, potenciar aprendizajes significativos, etcétera, etcétera. Otros aspectos muy relevantes para la adaptación de los entornos a las personas con TEA y aspectos que vamos a tratar en el módulo son, por ejemplo, la atención. Parece que no es tanto una falta de atención, sino una atención como en túnel. Solo agrupa ciertas características de los estímulos y no presta atención a las que quedan fuera de esta atención de túnel, ¿no? Cierta, por supuesto, es muy frecuente encontrarlo, hiperselectividad ante ciertos estímulos, responder solo a una parte restringida del entorno. Todos estos conceptos están muy relacionados con la coherencia central débil, etcétera. Lo significativo y lo sobresaliente suele ser un aspecto más restringido, más circunscrito del entorno que para las personas con el desarrollo típico, ¿no? Podemos encontrarnos como perfil característico también, pues esta focalización excesiva en los detalles, que se observen detalles insignificantes, especialmente aquellos que están relacionados con lo visual, y ser capaces de percibir incluso cambios mínimos en su entorno, ¿no? Otras modalidades sensoriales, ruidos o otros detalles como número de teléfono, esa particularidad en centrarse en esos elementos. La distrabilidad, problemas a la hora de captar significados, etcétera. Nos encontramos también con un pensamiento enormemente concreto y son personas hiperrealistas, problemas con por lo cual les genera problemas con los conceptos simbólicos o abstractos frente a los concretos que dominan mucho mejor, ¿no? Problemas con la literalidad, con el pensamiento en blanco y negro, problemas con la generalización, con el generalizar conducta a otras situaciones, otros contextos, y la distrabilidad, problemas a la hora de centrar la atención, como decíamos, porque están a lo mejor pendientes de otras cosas, estímulos cognitivos, estímulos internos, lo que sea. Y luego, pues, en algunos casos, pues falta de motivación porque lo que hay no les interesa, ¿no? Y habilidades pues con un rendimiento superior. Todos estos aspectos tienen una importancia clave, por ejemplo, a la hora de percibir las ayudas visuales, ¿no? Como ahora veremos. Pistas de intervención sobre estos aspectos pueden ser, entre otras muchas, buscar estrategias visuales que ayuden a la persona a centrarse en lo más relevante. Basándonos en el programa Teach, destacar aquello que es más importante, la información a la que es necesario atender a través de distintas indicaciones, por supuesto mayoritariamente de forma visual, ¿no? Y luego la motivación, que es como un elemento transversal, buscar lo que les interesa, lo que les motiva y utilizarlo, por supuesto, para captar su atención.
Y otros aspectos que tienen importancia y que tienen una influencia decisiva a la hora de la percepción del entorno serían todas aquellas anormalidades sensoperceptivas, la falta de consistencia ante la reacción a los estímulos, las reacciones exageradas a ciertos estímulos visuales, etcétera. El TEACH plantea una prevención del contexto, no solo desde la estructura, sino desde la simplificación, etcétera, problemas de desensibilización y, por supuesto, aportar herramientas comunicativas. Olga Bodashina recopila en su libro Percepción sensorial en el autismo y síndrome de Asperger que los problemas sensoriales y perceptivos pueden ser causa en muchos casos de dificultades de conducta, emocionales, sociales, etcétera. Creo que es muy significativa esta referencia de una persona precisamente con Asperger. Si naces con diferentes percepciones, no tienes maneras de saber que tus percepciones individuales no son las mismas que las del 99% de la población, hasta que realmente dichas diferencias llaman tu atención. Y esto probablemente es algo de lo que tengamos mucho que aprender aún. Sabemos probablemente poco sobre cómo perciben el mundo las personas con TEA y lo podemos sobre todo deducir en base a aspectos como los que hemos visto. Porque bueno, nos interesa saber cómo ven el mundo, cómo perciben el mundo las personas con TEA, pero ¿cómo lo percibimos todos? Pues en principio todo lo que sabemos sobre el mundo proviene de nuestros sentidos. Recogemos, interpretamos y comprendemos la información a través de la vista, el oído, el olfato, el tacto, y a esto le llamamos esta comprensión e interpretación de la información, le llamamos percepción. Pero esa percepción no está completa hasta que la información recogida por los sentidos no pasa por el cerebro. Ahí las percepciones se acoplan, se unen, se mezclan, se elaboran con los conceptos que ya previamente teníamos en la memoria. Si vemos un estímulo de una cosita como la que vemos en el dibujo, eso genera una sensación, un objeto cilíndrico, alargado, de plástico, y a su vez, en el momento en el que empezamos a interpretarlo, nos damos cuenta de que es un bolígrafo, y el nivel de comprensión se alcanza cuando somos capaces de recordar, asociar y recuperar la información de para qué sirve, que puedo escribir con él. Por lo tanto, es este proceso complejo en el que la percepción incluye la asociación de lo que está llegando a nuestros sentidos con lo que ya sabemos, cómo conectamos las imágenes, por ejemplo, con los significados, viene con el aprendizaje y con la madurez. Un bebé no nace con los conocimientos, las estrategias necesarias para percibir todo esto. El mundo real, por lo tanto, y el mundo percibido serían diferentes. La información realmente se construye con nuestro cerebro. En él se combinan todos los elementos clave que encuentras en una situación. Esto es un proceso complejísimo y nuestro cerebro, que es hábil, busca formas de ahorrar tiempo y busca formas en las que cada vez añadimos más de lo que esperamos ver, lo que prevemos ver, aquello que ya hemos visto en otras ocasiones y que, según la experiencia que hemos tenido, viene resultando ser esa información primera percibida, esa imagen. Eso es lo que genera que caigamos en ilusiones visuales, errores de percepción y de construcción de las distintas imágenes. No solo las ilusiones visuales no solo lo serán por el hecho de que se perciban mal, es sobre todo porque se construye mal esta elaboración en nuestro cerebro. Un estupendo ejemplo de esto son las ilusiones ópticas relacionadas con la perspectiva. Como nuestro cerebro está acostumbrado a interpretar la perspectiva como lejanía, en un dibujo similar a este, entendemos que si la figura C está más lejos y se ve de un tamaño grande, será más grande que la figura A. La realidad es que la figura A, la B y la C son exactamente iguales, pero al situarlos en un formato de perspectiva, altera nuestra percepción del tamaño. Si queréis ver un vídeo relativo a la perspectiva, que me parece que es enormemente curioso, tenéis el enlace ahí abajo.
¿Y qué sabemos de la percepción de las personas con TEA ya en concreto? Pues bueno, parece ser que una de las principales dificultades que podemos determinar en las personas con TEA son problemas a la hora de adquirir las habilidades de interpretación de esas imágenes. Algunas personas con TEA nos cuentan rasgos de percepción como percepción literal o problemas, por ejemplo, para distinguir entre el primer plano y el fondo. El fondo sí es exactamente igual de importante que la figura que queremos destacar, y por lo tanto eso explicaría en gran parte su resistencia a las ilusiones ópticas. Para Sally Ozonoff, las personas con TEA estarían especialmente centrados en los detalles a expensas de ver la imagen en su totalidad. Sería más un problema a nivel conceptual que un nivel perceptivo, es decir, problemas a la hora de combinar esos elementos que son piezas de información que se combinan para comprender un concepto superior, ¿no? Las personas con TEA percibirían información más exacta y, sobre todo, parece ser que recibirían mucha cantidad de información, una sobrecarga, una percepción completa de la escena con todos sus detalles, lo cual explicaría también los problemas con los cambios. La situación no estaría completa hasta que no tuviera todos sus mismos detalles que la primera vez que se vio. Nos encontramos también la hipersensibilidad y la hiposensibilidad y la fluctuación entre ambos, que afecta obviamente a la percepción, y una percepción fragmentada, ¿no? Procesan las partes que atraen su atención, que no tienen por qué ser probablemente las que atraigan la atención del resto, en lo que los demás destacaríamos de una imagen. Todo esto hace que cuando estemos viendo un pictograma, una foto, una ayuda visual, no debamos dar por hecho que están viendo lo mismo que vemos nosotros. Y todo esto explica por qué, por ejemplo, usamos fondos neutros, blancos, en los que no hay nada para destacar la figura, por ejemplo. Ampliando esta información que las propias personas con TEA nos dan de su forma de ver el mundo, una de las que probablemente más información nos ha dado a este respecto ha sido Temple Grandin. Como recordaréis del vídeo que visteis en el primer módulo, ella plantea que las personas con TEA tienen un procesamiento distinto de la información, que sus cerebros funcionan de forma diferente. Plantea que ella tiene un pensamiento en forma de imágenes, básicamente, y que existiría discrepancia y falta de información entre varias modalidades sensoriales si se presentan a la vez, ¿no? Precisamente el hecho de que se describa a las personas con TEA como pensadores visuales que piensan en imágenes ha generado un empujón extra al uso de ayudas visuales con personas con TEA. Pues, ¿qué hacemos entonces? Utilizamos ayudas visuales, elaboramos apoyos visuales. Básicamente, la representación visual de los contenidos no es nada ni nuevo ni moderno, como podemos comprobar. Desde que el hombre es hombre, hemos representado gráficamente la información. Pero es que no hace falta ser hombre. Aquí tenéis, por ejemplo, a Kansi, que es un bonobo de 31 años, que ha aprendido a comunicarse con los seres humanos que trabajan con él, utilizando lexigramas en su tablet. Encontramos formatos de ayudas visuales en todas las culturas, todos diferentes. Y además las utilizamos todos constantemente. Y si no, probad a montar un mueble de IKEA sin el dibujito. Bueno, en ocasiones también con el dibujito incluso. Por lo tanto, de tan comunes que son, la pregunta parece ser si de verdad les resultan de utilidad a las personas con TEA y cómo tienen que ser estas ayudas para que les resulten precisamente de utilidad. Creo que con frecuencia se da por hecho que con simplemente elaborar una ayuda visual vamos a facilitar automáticamente la comprensión de todo. Pues bien, recordar por ejemplo, en el 1972 que la NASA mandó una sonda al espacio profundo y incluyó en ella información de fácil comprensión sobre la Tierra.
Pues bueno, muchos expertos plantean que realmente el objetivo de esta placa de oro con información sobre la Tierra es de bastante difícil comprensión. Básicamente, para que cualquier marciano que se precie pudiera comprenderla, tendrían en primer lugar que estar equipados con los mismos receptores sensoriales que permitieran ver en la misma longitud de onda que nuestros ojos. Contando con que eso fuera así, incluso aunque fueran capaces de recibir visualmente la percepción del mensaje, tendrían que conseguir hacer el segundo paso del que comentábamos antes, tendrían que comprenderlo, tendrían que tener un conocimiento previo de la Tierra con el que comparar esa percepción y permitir la identificación. Solo reconocemos aquello que ya conocíamos. Esta información es la que permite separar el código del mensaje e interpretar las líneas que vemos aquí como dos figuras humanas, porque ya sabemos cómo es un humano. El significado, por tanto, de aquello que percibimos depende de nuestra sociedad, depende de nuestra cultura. Está construida socialmente. Esa relación que establecemos entre el aprendizaje y el significado depende de lo que hemos construido culturalmente. Por lo tanto, y de la misma forma, no todas las ayudas visuales serán comprensibles per se para las personas con TEA. Además, si recordáis la coherencia central, esa tendencia a procesar la información captando aquello que es esencial, sacrificando a su costa los detalles, en el caso de las personas con TEA nos vamos a encontrar un procesamiento precisamente centrado en los detalles, que sacrifica la globalidad o el significado. Tendrían en este caso una menor tendencia a la coherencia central, problemas a la hora de integrar eso que sienten en una entidad global, ¿no? Por lo tanto, procesarían los estímulos de forma local y por partes, dando también, por supuesto, prioridad a los detalles. Eso tiene una importante influencia en determinar la percepción de la persona. Y bueno, contamos entonces con algún tipo de prueba que nos permita valorar cuáles son las necesidades de la comprensión de los símbolos que estamos utilizando con las personas con TEA. Pues bueno, contamos con una prueba que se llama CONFOR, que evalúa las necesidades relativas a los sistemas aumentativos de comunicación, ¿no? Establece 4 niveles de percepción, de atribución de significado y luego posteriormente de comunicación. El nivel más básico sería la sensación, presentación, después representación y finalmente la metarepresentación. Describiendo uno a uno estos 4 niveles, la sensación sería la mera suma de las experiencias sensoriales, ¿no? Si estas sensaciones que percibimos se presentan de forma habitual, será un objeto familiar para la persona, por ejemplo, pero no tendrá, más allá de esto, ningún tipo de significado funcional ni referencial. Se presenta de forma habitual un vaso y el vaso pues ya resulta un objeto conocido y que la persona reconoce como familiar. El siguiente nivel sería la presentación. Esta información se percibe dentro de un contexto. Se comprende para qué sirve el objeto. Por ejemplo, en el caso del vaso, se comprende que sirve para beber siempre que contenga bebida, o se intenta alcanzar el vaso, señalarlo para pedirlo, etcétera. El objeto tiene que estar presente y el significado es predecible aquí y ahora, ¿no? La representación es un nivel más en el que la persona comprende cuál es el significado oculto, aquello que no es literalmente perceptible, ¿no? Cuál es el referente o cuál es su función simbólica. Requiere, por supuesto, que la persona tenga permanencia del objeto. El símbolo y el referente no son idénticos, sino que son entidades distintas. Se alcanza en el caso de muchas personas cuando se tiene o bien lenguaje verbal o bien cuando se entiende que un gesto, que un objeto, que un pictograma, etcétera, representan el acto de, en este caso del ejemplo que tenemos, beber, aunque el objeto vaso no esté presente. La palabra vaso representa al objeto y es un nivel que permite a la persona ofrecer que la persona tenga control sobre el futuro.
Y finalmente el último sería la metarepresentación. En este caso la información que se transmite va más allá del significado literal y está muy separado incluso de su representación original, ¿no? Si en este caso incluiríamos las metáforas, frases hechas y tal. Si decimos ganar la copa, no estamos hablando de bebernos lo que hay en ella, estamos hablando de una victoria. Bueno, ¿y qué nos encontramos al pasar esta prueba a personas con TEA? Pues en general todas las personas con TEA suelen tener dificultades, pueden ser mayores o por supuesto menores, para llegar a la metarepresentación, pero en los casos en los que además de los TEA encontramos discapacidad intelectual es bastante frecuente que no se produzca ni siquiera la transición entre los primeros niveles, entre la sensación y la presentación, o entre la presentación y la representación, ¿no? Son personas que por lo tanto permanecerían en un nivel de literalidad muy concreto y que aunque puedan nombrar un objeto o una imagen, no pueden imaginar cuál es su significado funcional. Es decir, por ejemplo, al ver la foto de un vaso, no entiende que le vas a dar una bebida. Bueno, ¿y cómo es esta prueba? ¿Cómo es el test Confort? Pues básicamente se presenta, cada ítem en esta prueba se presenta en un formato de tarea de clasificación, de la forma lo más visual y lo más concreta posible. Esta prueba mide dos niveles, de los que hemos señalado anteriormente, tareas de presentación y tareas de representación. En las tareas de presentación se clasifican objetos, bien por su forma, bien por su tamaño, por su color, o bien imágenes, fotografías, pictogramas, dibujos, que son idénticos en función de sus características, que son perceptibles de forma literal. No hace falta interpretar nada. Su materia, su forma, su color o su tamaño son exactamente iguales. Y luego estarían en el nivel 2 las tareas de representación. Aquí se clasifican objetos o fotos no idénticos en función de lo que significan, aparte de sus características físicas, literal y directamente perceptibles. Primero se clasifican en series de objeto-objeto, foto-foto, y luego objeto con foto con picto o foto con texto. Las ayudas que se prestan se van desvaneciendo progresivamente desde las primeras pruebas en las que hay un ensamblaje de la pieza en una plantilla hasta simplemente la agrupación en cestas. ¿Y qué resultados tenemos cuando aplicamos esta prueba Confort a las personas con TEA? ¿Qué conclusiones se han sacado en la investigación? Pues bien, las personas con TEA han logrado en general una mejor discriminación de la forma. Sacan mejores puntuaciones en el nivel de presentación. Recordad, este es el nivel en el que el objeto tiene que estar presente, en el que se perciben las características literalmente perceptibles de los objetos y el funcionamiento. La comprensión es funcional del vaso para beber. A nivel de representación, las puntuaciones son relativamente más débiles. Esto parece ser lo que es más específico. Esta disarmonía entre fuerte en el nivel de presentación y relativamente más débil en la representación parece ser lo más característico de las personas con TEA. Bueno, ¿y puedo hacer algo parecido de forma más casera? Pues claro, independientemente de que tengamos la prueba a nuestra disposición, los mismos principios en los que se basa son los que se han venido utilizando a la hora de intentar determinar cuáles de los símbolos quizás son más comprensibles para una persona con TEA, en base a pues, tareas eminentemente de clasificación. ¿Y qué hacemos en esta evaluación un poco más de andar por casa? Pues bueno, como la capacidad de asociar un símbolo con su referente es fundamental en todos los sistemas de comunicación simbólica, vamos a intentar establecer cuál es la línea base de conocimiento de algunos de los símbolos que puedan ser necesarios en la vida de una persona desde la base, ¿no? Para establecer esta línea base vamos a plantear algunas ideas. Como veis, no vamos a descubrir la pólvora. Pero bueno, son dos herramientas que están al alcance indudablemente de todos nosotros, tengamos los recursos que tengamos. La observación y la entrevista van a ser nuestras principales herramientas. Así que en este primer nivel, para determinar pues, una línea base lo más sencilla posible, vamos a observar a la persona relacionándose con distintos símbolos gráficos a través tanto de cuál es su iniciativa
para ponerse, por ejemplo, a ver fotografías, o si tiene especial tendencia a ver ciertas fotos o imágenes de cosas que son más de su agrado, le preocupan más, etcétera. Es capaz de emparejar de forma natural, espontáneamente, sin incitaciones, fotografías, objetos, con una persona, etcétera. Es capaz de hacer peticiones por iniciativa propia utilizando un símbolo, como por ejemplo llevar la cubierta del DVD, no el DVD en sí, para explicar que quiere ver el vídeo. Pues bien, en la bibliografía, la que tenéis en la guía didáctica, podéis encontrar varios ejemplos de evaluación de esta comprensión de distintos tipos de símbolos. Por ejemplo, este es el perfil de preferencias visuales, que trata de sondear cuál es el interés de la persona en distintos símbolos, ¿no? Desde fotografías o envases de alimentos o puzzles, etcétera. La idea es ver cuál es la relación que encontramos en la persona entre ver e interactuar con el contenido visual y apreciar su significado simbólico. Vamos a ver un poco los distintos ítems que recoge esta guía. Obviamente, como veis, tiene un altísimo componente subjetivo. No pretende ser una herramienta sistemática de evaluación, sino más bien una herramienta de trabajo, ¿no? El primer ítem hace referencia al contacto visual y lo gradúa de un continuo del 1 al 7. Tanto con personas conocidas como con extraños. En el segundo ítem se habla de emparejamiento y reconocimiento. Por un lado, si es capaz de emparejar objeto con objeto con foto con foto, o si es capaz de reconocer objetos en fotografías con fondo, sin fondo, o líneas, o dibujos, etcétera. El tercer apartado recoge el interés visual de la persona, tanto en fotos como en logos, como en puzzles o como en libros, revistas, etcétera, tanto con fotos realistas como con dibujos, blanco y negro, color, etcétera, etcétera. La evaluación del interés visual continúa con envases, cajas o envoltorios de comerciales de comida, por ejemplo. Incluye también el interés y el uso de dispositivos como ordenadores o como tablets, etcétera, o la televisión, vídeos. Un cuarto apartado está destinado al reconocimiento en el espejo. Por un lado, si se mira en el espejo y se trata de imitar movimientos en el espejo. El quinto bloque se dedica a la lectura, al deletreado, etcétera, etcétera. Si es capaz de identificar números, letras, etcétera, tanto con escritura con mayúsculas, con minúsculas, etcétera. Y el sexto punto se habla de horarios visuales, agendas, etcétera, y el tipo de uso que hace de él, si le resulta efectivos o si en algún momento ha utilizado alguna secuencia de actividades para hacer una tarea. Además de esta primera línea base que podemos hacer con la persona, tendremos que realizar algunas, llamémoslas tareas referidas a criterios. En este caso lo que pretendemos es que la persona clasifique con el mismo esquema que hemos visto tanto en la prueba confort como en otros elementos. La idea sería, por tanto, adaptar un poco una tarea de clasificación para facilitarnos la exploración de cuál es el nivel de representación que mejor comprende la persona. Empezaríamos colocando objetos distintos en dos o más recipientes, diferentes formas, diferentes colores. A priori lo primero sería hacerlo con los objetos lo más diferentes posible.
Proporcionamos a la persona objetos idénticos a los que ya están en los contenedores, de uno en uno, por supuesto, y ayudarle dándole los apoyos que pueda necesitar para clasificar. Estos apoyos pueden ser modelados, ayuda de física mano sobre mano, lo que sea necesario, con tal de que la persona realmente comprenda cuáles son las instrucciones, qué le estás pidiendo en la tarea y todo lo que valoremos sea su capacidad de identificación de que los objetos son iguales. Podemos utilizar un formato de tarea pues similar a este. Y en un principio podemos hacerlo más simple, con menos contenedores para la clasificación. Pero bueno, y por supuesto no tendríamos todos los objetos mezclados, sino que los daríamos de uno en uno. Pero bueno, porque veréis una posible organización de las ayudas a la hora de la clasificación. En un principio, como decimos, vamos a dar todas las ayudas posibles, con lo cual consideraremos también el uso de toda ayuda visual que pueda aclarar qué es lo que se está pidiendo, que la persona entienda qué se espera de él y promover que lo haga de la forma más activa posible. La idea final es que la persona sea capaz de colocar una serie de estos elementos en sus contenedores correctos, tan sencillo y tan complejo a la vez como esto. Una vez que se ha logrado el éxito a nivel de objeto, podríamos pasar al nivel de representación de fotos o de otras representaciones gráficas. Finalmente, también podríamos recoger la información sobre su competencia de emparejar de forma totalmente independiente, sin ayuda, un símbolo con su referente. Tendríamos que seguir haciendo periódicamente esta comprobación a lo largo de la intervención, puesto que podrá variar según la tarea, según el entorno, según cómo son de familiar estos objetos de referencia. Y tenemos aquí un ejemplo de emparejamiento de objeto con objeto, o fotos tridimensionales con objetos, fotos con objetos, con fondo o sin fondo, un símbolo gráfico, un pictograma con el objeto o el texto con el objeto. Y la valoración sería si puede emparejarlo de forma independiente, con algún tipo de ayuda, si no lo hace, o si hay algún tipo de comentario que queramos añadir. Y esto podría ser una plantilla de recogida periódica de información. De nuevo, vamos a dar todas las ayudas posibles con la propia presentación de los materiales y la estructura de la tarea que veremos en la siguiente presentación. Hablaremos de la estructura, de cómo organizar, etcétera. Existen todavía ciertos mitos en torno a la selección de los símbolos, como que todos los símbolos que utilicemos en una ayuda visual o con una persona deben ser del mismo formato, lo cual no es cierto, puede mezclarse sin problemas siempre que nos aseguremos que la persona está comprendiendo cada uno de los símbolos que le presentamos, o que es necesario progresar sí o sí hacia representaciones cada vez más abstractas. Salvo que ese sea el objetivo, en general una ayuda visual se hace para que la persona la comprenda, con lo cual deberíamos utilizar símbolos que ya se dominan. Si queremos enseñar representaciones más abstractas, tendremos que enseñar a usar representaciones más abstractas, no incluirlas en la ayuda de la vida cotidiana de la persona. Por lo tanto, para concluir esta primera presentación, ¿qué consideraciones podemos sacar? Algunas conclusiones básicas. En primer lugar, deberíamos elaborar herramientas lo más sencillas y lo más claras posible. Por otra parte, tendremos que tener en cuenta dónde se va a colocar, cómo se va a utilizar, la edad, el nivel de habilidad, el tamaño de las ilustraciones, un montón de elementos que tendremos que ir adaptando para facilitar que se ajusten lo más posible a esa capacidad de percepción de la persona. En elementos como la fotografía, tendremos que intentar identificar de forma indubitada cuál es el elemento crítico. ¿Cómo se hace eso? Eliminando el fondo. Así no hay dificultad en la distinción entre el fondo y la forma, o por lo menos eliminamos, en lo posible, algunas de las distorsiones que esto pueda generar. Por otra parte, la mera presentación de la ayuda visual no asegura en modo alguno que la persona la esté entendiendo. Tendremos que enseñar adecuadamente cómo utilizarlo, tendremos que presentarlo de forma sistemática, tendremos que asegurarnos que la persona está atenta
a lo que le estamos presentando. Tenemos que darle tiempo y tendremos que, por supuesto, modificar la imagen si es necesario cambiarla. Y darle todos los apoyos visuales, de señalarlo, de acompañarlo con el objeto al que representa, etcétera, 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 en función de la persona. Y, por supuesto, en según qué niveles, el hecho de acompañar la ilustración con texto facilitará la transición posterior a otros elementos. En la última de las presentaciones recopilaremos ejemplos de ayudas visuales adaptadas a distintos niveles de comprensión del uso de los materiales o organizadas también según para qué se diseña. La próxima presentación se dedicará al teach, a la estructura, a cómo precisamente adaptar los entornos físicos, los conceptos temporales, etcétera, a las necesidades que hemos visto en esta primera presentación de las personas con TEA. Gracias, por lo tanto, por aguantarme el rollo, y en la siguiente presentación, como decía, empezaremos a ver cómo adaptar los contextos a las particularidades, las individualidades de las personas con trastornos del espectro autista. Muchas gracias.